Jaizkibel superado. Yo estoy hecho una mierda. Mátame ya, por favor. Yo no quiero vivir, que para sufrir así yo no vivo. Ay, que estoy en el bar con las cervecitas. Tú, no se ve nada, Tú, estoy perdido. ¡Ah, me he chocado! Bueno. Que parece que esto ya ha empezado. Ya estoy cansado. Aquí la gente ya pone mala cara. Joder. Llevamos 100 metros de ruta. Ha sido montar todo, coger la bici y decir, no salgo. Pero nada, salimos ahora de Plencia. Vamos hasta Bilbao, por toda la ría. Y nada, luego cogemos el tren y nos vamos hasta Donosti, tranquilamente. Hasta Irún. Vale, hasta Irún, mejor. Venga. Bueno, ya estamos en la estación. Ahora cumpliendo el protocolo, mascarilla puesta y justo a coger el tren. Vamos. Pues nada, saliendo de Irún, hemos comido aquí y ahora pues bueno, está lloviendo un poco, pero ahora vamos hacia la vía verde del Bidasoa, a ver qué tal está. Dicen que es muy bonita. Bueno, ya tenemos la cena para hoy, mirad lo que hemos encontrado. Cerditos ricos. ¿Cómo vienen a mí? ¿Cómo saben que soy vegetariano? Están contando que los tomates este año verdes están saliendo y las cebolletas malas, ¿a que sí? Ah, y eso, la lechuga, ¡buah! Una de caracoles le están saliendo al pobre, madre mía. Venga. Hasta luego. Aquí estamos, todos bajados de la bici. Acabamos de salir de Don Esteve, que nos han dicho en un bar que hay una borda subiendo por esta pedazo de cuesta. Pero bueno, como nos han dicho que está muy bien, y como está el día así un poco nublado y lluvioso y que va a hacer frío la noche, pues bueno, merece la pena dormir en un sitio a cubierto. Yo creo que es aquí a la derecha, ¿eh? Voy a mirar a ver. Buah, ya estoy. Como esté abierto va a ser la hostia.
el último tramo este. Bueno, venga, ha llegado la hora, la verdad. Está hecho una mierda, ya te decía yo. Bueno, situación actual en el campamento. ¿Qué estás haciendo, Gonchi? Secando la ropa. ¿O cocinando la ropa? Mayota ahumado, secando. Ya verás que mañana que bien voy a oler. Pero es que me piro ir oliendo mal que oliendo, que es aquí estando mojado. Bueno, pues esta es la situación actual en el campamento. Campamento pobre, está secando pobre. ya, A ver qué tal pasamos la noche. Bueno, pues hemos cenado ya. Hemos cenado lentejas con couscous. Y bastante Hormigón, bien. hemos tenido hormigón. Hormigón armado. Estaba muy denso. La tripa. Se podía construir, se podía arreglar esta borda. Esta con chabola. Y bueno, no sé si os han enseñado antes, pero por si acaso lo voy a hacer yo. Antes hemos arreglado el tejado con una chapa que hemos encontrado por ahí. Y bueno, vamos a dormir aquí, en una cama. Bueno, la cama que viene a ser una mesa donde hemos puesto las esterillas y unos bancos donde va a dormir Martín. En plan. Salido de Don Esteve y vamos hacia Vértiz y acabamos de entrar en el Parque Natural del Señorío de Vértiz y ahora nos espera, por lo que dice el GPS, una subida, bueno, importante, de 400 metros de desnivel. A ver qué tal se nos da. Salimos de Chalar y vamos hasta Lesaca y allá comemos, nos bañamos y descansamos. Dale más, Gonchi, que vas de paseo. Sí, la verdad es que no me he cansado nada esta mañana. ¿No ves? No. Podría hacer esto 2 veces más. Shalala,
limpiaba así, así, me limpiaba así, así. Bueno, pues ya nos hemos duchado en el río y hemos lavado la ropa. Y aquí, en medio de un parque, la hemos colgado. La gente va a flipar cuando nos vea. Aquí, subiendo Peñas de Haya a las 5 de la tarde. ¡Uf! Por lo menos hay buenas vistas, porque si no, no subiríamos. Uf. Bueno, acabamos de coronar el puerto de Aritxulegi. Y nada, aquí viene Martín, que se le ha roto la cadena subiendo a Peñas de Haya. Y a ver si llegamos hasta Oiartzun. Y a ver si la podemos arreglar para mañana seguir. Ahora por lo menos, por lo que nos han dicho, solo queda bajar hasta Oiartzun. Y esperemos que sea una buena bajada, porque como no puede pedalear... Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Bueno. Pues noche bastante lluviosa. Fuimos bastante previsores y nos hemos quedado en este frontoncito. Y ahora vamos a despertar a estos mocillos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chiquiti, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Que despertaría? ¿Que sois unos dormilones? Nada, aquí, que si no les dejas hasta la 1 del mediodía. Joder, es que en esta suite que tenemos... Ya te digo, van a venir aquí a jugar al frontón y no van a despertar. Me acaricia la carretera, no tengo billete de vuelta. Venga, tus pies en la ventanilla último están sprint. bailando con las estrellas. Ya estamos en el descanso. El secreto de nuestra Martín. existencia. Hablarán de nuestra belleza como algo que nunca se ha visto en la tierra. Y vendrán a buscarnos de todos los puertos. Querrán nuestra magia en las tiendas. Pero sé que tú y yo correremos, aunque se acaben las... Bueno, pues ya hemos coronado el primer puerto del día, que hemos salido de Oiartzun y nada más empezar, para arriba. Y 10 kilómetros o así, ¿no? Y chaparrada encima. Bueno, no hace frío por lo menos. Ahora ya nos hemos puesto el chubasquero y nos vamos para abajo, hasta Irún. Venga. Que tú y yo podemos, si hace falta volaremos, porque somos dos cometas. Somos estrellas ardiendo en
en la noche, ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre. Cuando las flechas lleguen al bosque, tú y yo seremos el viento que sople. Ya me escuchaste hablar entre sueños de alguna estupidez. Todos querían ver nuestra caída eterna en gravedad. Ahora que veo el cielo en tus ojos me atrevo a volar hasta que estemos lejos. Ahora que estamos fuera de contexto, el universo nos queda pequeño, pero sé que tú y yo correremos, sé que tú y yo podemos. Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas. Somos estrellas ardiendo en la noche, ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre. No nos alcanzan, no nos conocen, tú y yo seremos el viento que sople. ¡Hey! Ya estamos en el Cabo de Higuer. Qué chulada. Vamos a subir ahora el Jaizkibel, que lo suben en la clásica de Donosti, la suben unas cuantas veces, así que nosotros nos subiremos fácil, porque si los otros lo suben fácil, nosotros también. Y nada, tenemos 8 kilómetros por delante, una media del 8 creo que es, y con ganas, a tope. Última subidita, ya llegar arriba y luego abajo hasta Pasaya, si no queda nada ya. ¡Ale! ¡Venga ahí! Sunak dena merezi duela, argi ikusi dugu gau ilunak begirada maltzurrak, bizi joko eroa, sentimentuz guztiak, amorerik ebakabe, zuen leialtasunak. Subiendo Jaizkibel a fuego, Última subida de la ruta. Hay que llegar con los depósitos vacíos. Venga, que ya estoy arriba casi. Bidea
estamos aquí en Guernica. Os preguntaréis cómo hemos acabado en Guernica después de estar por Irún y por ahí. Bueno, es una historia un poco larga. Uno del grupo, que no está aquí presente, pues se nos tiró del barco. Entonces nosotros, pues, por alargar un día más, dijimos, bueno, nos bajamos en una estación de tren del trayecto y vamos en bici hasta casa. Entonces nos bajamos, la idea era aquí en Guernica. Pero bueno, pues antes de Guernica está música y nos bajamos en música. Fuimos a la iglesia, fue muy bien, un pórtico tal. De repente hay a las 11, 12, viene un chico ahí con un perro, tal. Pues voy a mi casa, no sé qué, y nada, ahí hemos dormido con colchoneta. Unos son muy majos, colchoneta. John, de música. Eso es, John Música. Por si ves el vídeo. Y nada, y ahora hemos venido a Guernica a desayunar fuerte Con tarta de queso. antes de volver a casa. Vamos. Objetivo cumplido.